El capítulo 3 es una advertencia de parte de Dios usando a Pablo, a este grupo en particular de judíos, de hebreos, no en general. Dios no les está hablando a todos los judíos en general. Dios les está hablando a cierto grupo de judíos que han recibido a Jesucristo como el Mesías. Y si recuerdan el capítulo anterior, el Señor les habla diciéndoles la superioridad que tiene Jesucristo sobre los ángeles. Pero ahora les va a hablar de la superioridad que tiene el Señor sobre Moisés. Tomen en cuenta que para los judíos, hasta hoy en día, Moisés es uno de los patriarcas a los cuales ellos siguen. Hoy en día Israel sigue cegado. 98% de los judíos a nivel mundial no creen en Cristo como el Mesías. Y ningún judío va a ser salvo por ser judío. Necesitan arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Interesante lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos, porque antes de que Jesucristo venga, el cetro de Israel va a ser quitado. La autoridad de Israel sobre la nación va a ser quitada por alguien más cuando Siloé venga. Y ellos deberían entender esto. Cuando el Señor Jesucristo vino, el cetro o la justicia, la autoridad fue quitada de Israel. Ellos se debieron haber dado cuenta de que ya no tenían el control ellos, lo tenían los romanos. Y en los últimos tiempos va a ocurrir lo mismo. Va a ser quitada la autoridad del gobierno de Israel y va a ser traspasada hacia alguien más antes de la venida de Cristo. Ahora, vean el versículo 1. Por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno refiriéndose a Jesús. Cuánto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es interesante la manera en que Dios les habla. El versículo 1 y 2, el Señor les habla a través de Pablo, refiriéndose a Jesucristo como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Apóstol es alguien enviado por Dios. Es lo que quiere decir apóstol. Y si hay alguien que puso un fundamento firme, quien es él mismo, es Cristo Jesús. Ese fundamento no puede ser cambiado. No se puede quitar ese fundamento. El fundamento que Dios nos ha dejado es Cristo Jesús. Cuando alguien establece algo como apóstol, por eso Pablo lo dice también a los filipenses, a los tesalonicenses, de que el fundamento que ha sido establecido por los apóstoles es Cristo Jesús. No puede ser cambiado. No se puede establecer otra forma de hacer iglesia, por así decirlo, sino lo que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús.
Quiero que noten algo en el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Noten, ¿quién es fiel? Cristo Jesús. Pero también es fiel, ¿quién? Moisés. Vamos a ver en esa mañana de que ellos querían volver otra vez a las tradiciones de Israel, a las tradiciones judías. Volver otra vez a creer en Moisés, más en Moisés que en Cristo Jesús. Vean el versículo de nuevo, dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Desde el versículo 3 hasta el 6, en 4 versículos se va a mencionar, 6 veces se va a mencionar que la casa de Dios. Él fue fiel en las cosas que Dios lo había establecido, pero esas cosas no eran cosas, eran personas. Eran personas. Pablo lleva a sus lectores a mostrarles que Moisés no es superior a Jesús. Tomen en cuenta que el capítulo 1 al capítulo 10, una vez más lo repito, el capítulo 1 al capítulo 10 va a hablar de la gloria de Cristo Jesús. Nunca pensemos que Cristo Jesús es algo menor, de que podemos dejarlo por otras cosas. Nunca vean las cosas temporales como la superioridad sobre Cristo Jesús, que es lo espiritual en nuestras vidas, el valor en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo les habló no solamente a sus discípulos, sino les habló al pueblo de Israel. Dice, ¿no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre? En Juan 5:45. No piensen que los voy a acusar delante de mi Padre. Hay quien los acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Quién tenía la esperanza? Ellos, como hebreos, como judíos, tenían la esperanza en Moisés. Porque si creen a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Las palabras que Moisés escribió se referían a Cristo Jesús. Y ellos deberían, deberían devolver, el volver otra vez a Moisés era no volver a Moisés. No creer a Moisés, no haber creído en Moisés. Porque Moisés escribió sobre Jesucristo. Es igual para nosotros. Nosotros creemos en Cristo Jesús, amén. Nuestra mayor esperanza es Cristo Jesús. Dios nos sacó de la religiosidad. Amén. Creo que todos los que estamos aquí, Dios nos sacó de la iglesia tradicional, donde se tenía la esperanza en sacramentos. Si usted cumple los sacramentos, si usted es fiel a esta iglesia, quizás sea salvo. Hasta hoy en día, año 2022, la teología de la iglesia tradicional enseña que usted debe ser fiel a la iglesia tradicional. Si no es fiel a la iglesia tradicional y no cumple los sacramentos, quizá no pueda ser salvo. Sin embargo, cuando necesitamos a Cristo, cuando recibimos a Cristo Jesús, nos da la seguridad de que somos salvos. Amén. Eso es algo maravilloso. Porque la iglesia tradicional no salva, el que salva es Cristo Jesús. Es el Señor Jesucristo. Y Dios se encarga de hablarle a estos hebreos a través de Pablo, diciéndoles que si han creído a Moisés, deben creer en él. No pueden volver otra vez a las fiestas, no pueden volver otra vez a las tradiciones. Es increíble cuando alguien ha creído a Cristo Jesús y vuelve otra vez a las mismas cosas. Vuelve otra vez a lo mismo de antes.
Y no solamente vuelve a lo mismo de antes, lleva a su familia a donde Dios lo había sacado. O donde Dios los ha sacado. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Versículo 2 dice que él fue fiel en toda la casa de Dios. Y 6 veces se menciona la casa de Dios, en 4 versículos. 6 veces se menciona la casa de Dios. Así que si se menciona 6 veces la casa de Dios, quiere decir que Dios nos quiere enseñar algo muy importante a través de estas escrituras. Si recuerdan, cuando David quería construirle una casa al Señor, y le dijo, no David, en 2 Samuel capítulo 7, le dice, tú no me vas a construir una casa, porque eres hombre de guerra. Yo voy a construirte una casa. Dios le habla a través de Natán a David. Moisés había sido fiel, no con el tabernáculo, no con lo que se hacía ahí. El tabernáculo solamente era un reflejo de lo que hay en el cielo. Por eso el Señor le dijo, haz conforme se te ha mostrado. Haz el tabernáculo conforme se te ha mostrado. Él era fiel con las personas. Ese lugar no tiene ningún valor sin vida, sin personas, hermanos. Este templo hecho de ladrillos o de lo que sea, de cemento, ¿saben qué? No tiene ningún valor sin Cristo Jesús. Nuestras vidas no tienen ningún valor sin la presencia de Jesucristo. Por eso Moisés fue fiel con las personas, se encargó de llevar a las personas, al pueblo de Dios, hacia Dios. Amén. No hacia sí mismo, hacia Dios. Se encargó de hablar todo lo que Dios le decía. De hecho, su palabra nos dice que Dios le habló cara a cara. No le habló a nadie más. Dice, cuando haya un profeta entre ustedes, le hablaré a través de sueños, a través de visiones, pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. Dios le habló cara a cara a Moisés, para que ellos pudieran poner su confianza en Dios. De igual forma para nosotros, hoy en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado a través de su palabra en Cristo Jesús, a través de su Hijo Jesucristo, como lo miramos en el capítulo 1 y 2 de Hebreos. ¿Qué tan fiel es usted con la casa de Dios? Dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu, ¿qué? Santo, en el cual Él mora en nosotros. Pero no solamente Dios nos ha encargado, ¿saben qué? Algo físico. Dios nos ha encargado lo principal, nuestra vida como un testimonio para la gloria del Señor. Pero también Dios le ha encargado su casa. Padres que están aquí, ¿qué tan fieles son en poder juntar a sus hijos con la autoridad que Dios les ha dado para poder decir, vénganse, vamos a orar, vamos a dedicar ese tiempo para el Señor, vamos a leer una escritura para el Señor, vamos a honrar a Cristo Jesús, usar los talentos que Dios les ha dado ahí? ¿Qué tan fieles son? No me refiero a la casa hecha de ladrillo, de madera o de bloque que tienen ahí. A lo mejor son fieles y pueden decir, este es mi hogar. No, esa es su casa. El hogar es lo que se forma en Cristo Jesús, hermanos. ¿Qué tan fiel es al poder orar por su esposa? ¿Qué tan fiel es al poder orar por sus hijos? ¿Con qué autoridad puede hablarle un padre o una madre a sus hijos y decirles, ¿saben qué? No es este edificio, no es esta casa que estamos. Son ustedes lo que trae valor a esta casa. ¿De qué sirve a lo mejor tener una casa si perdiera a su esposa y a todos sus hijos? ¿O qué? ¿De qué sirve si tiene una casa y perdiera a su esposo y a todos sus hijos? ¿De qué sirve? ¿Amén? El valor es lo que está ahí. ¿Qué tan fieles son para poder llevar a sus hijos a Cristo Jesús?
Dios nos ha encargado a nuestros hijos, hermanos. Nos ha encargado a nuestros hijos para que podamos llevarlos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios le escribe a Jeremías en el capítulo 12, versículo 16, que debían de ser diligentes en estar en los caminos de Dios. Y si con diligencia aprenden los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová. Así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, así también ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. En otras palabras, cualquier nación que venga, y así como creen en los Baales, en sus ídolos, cambian esa fe y la ponen en mí, voy a bendecir esas naciones, dice. Voy a bendecirlo, es una promesa de parte del Señor. Dios le muestra a estos hebreos la necesidad, la importancia de tomar diligencia en las cosas de Dios. Igual que ahora nos los enseña a nosotros. Ser diligentes en la casa de Dios, en el hogar que Dios nos ha dado. Y ese hogar llega a ser parte de nosotros solamente en Cristo Jesús, hermanos. Solamente en el Señor. ¿Es una carga adorar al Señor? ¿Aprender del Señor? ¿Hablar del Señor? Si es una carga, ¿saben qué? Cuando llega a ser una carga, no hagan las cosas, porque de todas maneras no se va a agradar Dios. Es importante que las hagamos ¿de qué? ¿Desde dónde? Del corazón. Del corazón. Si recuerdan, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, salieron con un entusiasmo increíble. ¿Se imaginan? Miraron el mar abrirse. Iban hacia la tierra prometida. Solamente se tardarían 2 semanas en llegar de Egipto a un paso lento, con todos sus hijos, con todo el ganado que llevaban, con todo lo que llevaban. 2 semanas para poder llegar a Israel. Sin embargo, ¿saben qué? Mandaron 2 espías y 10 de ellos eran completamente pesimistas. Había un pesimismo impresionante. A tal grado que ese pesimismo, ¿saben qué? Contagió a toda una nación. 10 de ellos contagiaron a toda una nación y desanimaron a una nación de entrar en la tierra prometida, de entrar en la promesa de Dios, de entrar en el descanso del Señor. Así igual que hoy en día pudiera ser que a lo mejor hayamos recibido a Cristo Jesús nosotros. Que hayamos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero no entrar en el descanso que es Cristo Jesús. Y el descanso es diariamente confiar y descansar en el Señor, que Dios tiene el control de todo. Ahorita este último canto que cantábamos, ¿verdad? Él es mi protector. Me recordó cuando recién me convertí, cuando recién entré en una iglesia, por primera vez entré en una iglesia evangélica en Oxnard, California. Él es nuestro protector. Él es nuestro proveedor. Él es nuestra reunión. Él es el lugar donde nos reunimos. Vean cómo se dirige más ahí en el versículo 1. Por tanto, hermanos, noten cómo lo llama, hermanos santos, participantes del llamamiento, ¿qué? Celestial. 2 características que recalca el Señor a través de Pablo en estos versículos. Primeramente, son santos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ninguno de nosotros es santo en nuestras propias fuerzas. Somos santificados, apartados para Dios. Amén. Así que cuando el mundo quiere poder ver a Dios en nuestras vidas, cuando el mundo quiere ver a Dios en nuestras vidas, va a haber algo. La iglesia de Cristo Jesús. Y cuando quieren ver algo bien tangible del plan de Dios, ven un matrimonio entregado a Dios. Pero no solamente son santos por la sangre de Cristo. ¿Es un llamamiento qué? ¡Wow! No es terrenal el llamamiento.
Eso no debería, ¿saben qué? Poner la carne de gallina. ¡Wow, Señor! ¡Qué maravilloso! Usted me ha llamado terrenalmente y me ha dado un llamamiento desde el cielo, Señor, y me lo ha dado aquí en esta tierra. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios que somos, ¿qué? Embajadores de Cristo. Somos embajadores, representantes de un reino, de un gobierno celestial en esta tierra. Dios nos ha dado un llamado. Somos de la familia eterna del Señor. Incluso nos llama hermanos. Porque si Jesucristo es hijo de Dios, siendo mismo Dios en la carne. Aclarando eso, es mismo Dios en la carne. Y nosotros somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Somos de la gran familia de Dios. Amén. No hay algo más gozoso que cuando vamos viajando, cuando usted va viajando y usted se encuentra con alguien que es cristiano. Amén. De repente se sienta junto a alguien ahí al lado de donde va y le dice, ¿usted es cristiano? Sí, sí soy. No nos preguntamos a qué iglesia vamos. ¿Saben qué? Nos da gozo ver a alguien más que es cristiano y nos lo encontramos en cualquier otro lugar. Nosotros como cristianos, Dios nos ha encargado de que podamos entender de que hemos sido santificados por su sangre, igual que estos hebreos. Y también Dios nos ha dado un llamado de parte del Señor. Y Dios nos ha dado ese llamado y ha puesto vino nuevo en odres, ¿qué? Nuevos. Lo mayor que Dios ha puesto en nuestras vidas, ese vino representa el gozo de Cristo Jesús. Es lo máximo en nuestras vidas. También Pablo les escribe a la iglesia de los Corintios y les dice lo mismo que les escribe aquí a los hebreos. En 1 Corintios capítulo 1, 2, les dice a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A los filipenses les escribe en Filipenses capítulo 3, 14 y también les dice sobre ese llamado. Les dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese llamamiento es supremo, amén. Siéntase gozoso, pero ¿saben por qué? Por haber sido llamado celestialmente. Y escuchen esto y pongan atención en esto. Entre más caminamos al lado de Jesús, más descanso encontramos para nuestras almas. Amén. Esta semana alguien me preguntó y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero quiero que me la conteste con sinceridad. Y me volvió a repetir. Dice, por favor, quiero que me la conteste con sinceridad. ¿Se ha desanimado usted de caminar con Cristo Jesús? ¿Se ha sentido una vez desanimado? Y puede mirarlo a los ojos y decirle, ¿le puedo decir algo? Tengo 37 años caminando con Cristo. Y cada vez mi caminar con el Señor me da más entusiasmo, más pasión. Me maravillo más de Cristo. Ciertamente en veces me siento cansado, igual que cualquiera. Pero he encontrado descanso en Cristo Jesús. ¿Han encontrado descanso en Cristo Jesús? ¿Es más entusiasta ahora que caminan en Cristo Jesús? ¿O es menos entusiasta? ¿Leen la palabra de Dios? ¿Hablan más tiempo con Cristo? Si no lo está haciendo, es obvio que está en la carne.
Porque es una de las características. Los hebreos empezaron a ver las cosas físicas en vez de las cosas espirituales celestiales en Cristo Jesús. Y no quiero que pierdan de vista esto, porque los hebreos, este grupo, algunos de los comentaristas creen que les escribió a esos hebreos que estaban ahí en Jerusalén. Yo creo que les escribió a todos los hebreos en general, en todo el imperio romano. Pero si estaban en Jerusalén y se reunían en un lugarcito nomás para adorar al Señor Jesucristo, y era algo diferente completamente a lo que hacían allá en el templo siguió igual otra vez. El velo se rasgó, dice que cuando Jesucristo murió se rasgó de arriba abajo y los judíos volvieron otra vez a coserlo. Ese velo decía, pueden entrar ahora en la presencia del Señor libremente. Pero ahora ellos volvían otra vez a coser ese velo. Es interesante la manera en que Dios nos ha hecho. Porque ¿sabe una de las cosas? La memoria puede recordar lugares y olores. Por el olor de algo puede recordar lugares y ciertas personas, solamente por el olor. Interesante. Y los hebreos a lo mejor olían los sacrificios que se hacían ahí en el templo. Y decían, ¿cómo podemos cambiar todo aquello por esto? Al decir esto, querían decir, Cristo es algo insignificante. Necesitamos otra vez volver a lo mismo. Olían el incienso que se ofrecía ahí, como las oraciones. Igual, tipo como la iglesia tradicional, ¿lo han visto? Con el incienso. Ellos copiaron eso del judaísmo, no el judaísmo de ellos. No necesitamos ofrecer incienso, ahora venimos, dice que nos acerquemos ante el Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y ahora nuestro Padre pone oídos a sus hijos que han sido salvados por la sangre de Cristo. Y ellos querían volver otra vez. No pierdan de vista eso, porque el haberse convertido a Cristo Jesús y su relación con Jesucristo al principio era emocionante. Era especial. Experimentaron algo de una manera personal única. Pero ahora decían, nomás venimos a adorar a un Jesús, terminamos adorando a un Jesús, celebramos la Santa Cena, recordando lo que Jesús hizo en la cruz y ya, y venimos y cantamos unos cantos y volvemos otra vez a la casa. Quizá a lo mejor, igual que los hebreos, pensemos lo mismo. Vamos a la iglesia. La siguiente semana vamos a celebrar la comunión, la Eucaristía. Algunos le llaman la Santa Cena. Y quiero que puedan tomar tiempo de poder agachar sus cabezas ahí cuando lo celebremos y que puedan darle gracias a Dios por su sangre preciosa, por su gracia. Y ellos recordaban eso. Y la iglesia primitiva lo hacía cada semana, cada vez que se reunían. Pero llegó a ser algo monótono. Y quizá para nosotros pueda ser igual. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti por la imposición de las manos. Aviva ese don que hay en ti. Vuelve otra vez a cantarle al Señor, vuelve otra vez a hablar con Él, vuelve otra vez a predicarle a Él. El pasar el tiempo de estos judíos, de estos hebreos, se había vuelto monótono. Quiero que vean algo más. El versículo 3 dice, por tanto, de mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. El valor principal de un lugar es quien hizo esa casa. Cuando alguien hace una casa, ¿saben qué? En veces se quiere tirar algo porque trae una
un trasfondo, trae un sentimiento de papá lo hizo, mamá lo hizo, voy a guardar esto. ¿Cuántos a lo mejor de los padres han tenido cosas de sus abuelos y de sus padres también, de sus antepasados? Dicen, no puedo deshacerme de esto. Porque saben con qué forma lo hizo, con qué trabajo lo logró. El valor del sentimiento. Y aquí no solamente es el valor, ¿saben qué? El valor, una vez lo digo, no se refiere a un lugar, se refiere a las personas, como nos lo dice en ese mismo versículo 6. Mucho más valor tiene el que hizo las cosas que la casa, amén. ¿Cuánto valor le da el ser humano a las personas? Hoy en día escucho algo. Todo lo que está pasando allá en Europa. ¿Sí sabían que hasta hoy en día sigue habiendo guerras en Sudán? Estados Unidos ataca a Sudán, atacó Sudán la semana pasada y no se mencionó nada. No digo que esto otro tampoco se debe. Yo creo que todo es malo, amén. Todo es malo. Que Arabia Saudita atacó Yemen y que murieron 500 personas y entre ellos 120 niños la semana pasada. Vean el valor que le dan los gobiernos a las personas, sean de un lado o del otro. ¿Cuánto vale una persona, hermanos? Tanto que Cristo dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Ese es el valor que los políticos les dan a las personas. Las personas que están muriendo en Ucrania. Dios las formó, amén. Y mueren a lo mejor 3 o 4 niños. O 10 niños. Que han sido formados a la imagen del Señor. Y eso es un crimen contra la humanidad. Pero el crimen más contra la humanidad está sucediendo en Estados Unidos de América del Norte, hermanos. Con 650,000 abortos cada año. Ese es un crimen contra la humanidad. 180,000, se cree que hasta 180,000 niños en nuestro país de México están siendo asesinados en los vientres de las madres. Ese es un crimen contra la humanidad. Vean el valor que le da el ser humano al ser humano. Gloria a Dios por Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios por el Señor, porque su reino se va a establecer, hermanos. Y entonces habrá justicia. Entonces habrá justicia. Nosotros somos esa casa, dice la Escritura. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué se iba a decir? Que Cristo es lo principal en la vida de las personas. Cristo es el plan de salvación para el ser humano. Él iba a hablar de eso. Porque uno se levantará mayor que yo, dijo Moisés. Y al que no crea será arrancado de mi pueblo, dice el Señor. Uno vendrá refiriéndose del pueblo de Dios. Vean el versículo de nuevo, el versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Qué tan fieles son en la casa del Señor? ¿Cómo pueden ver los demás su testimonio? Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y esa casa somos nosotros. Con tal de que retengamos firmes hasta el fin la confianza. ¿Cuál confianza? Cristo
Jesús. Y el gloriarnos en la esperanza. Quiero terminar con esto. Dios se encarga de mostrar a través de Pablo cómo es que Dios Padre exalta a Cristo Jesús sobre Moisés. Anteriormente creo que les he dicho esto y termino con esto. Dentro de la iglesia evangélica hay un grupo de personas que quieren volver otra vez a las raíces hebraicas. Y están tratando de buscar de alguna manera tener una relación. A lo mejor son de alguna de las tribus. A lo mejor yo soy de alguna de las tribus, dicen ellos. Y tratan de llevar y buscar de entre los cristianos que pudieran ser de alguna de las tribus de Israel. Y ven eso como algo más grande, como si fuera lo más grande. Lo más grande es Cristo Jesús. Pero cuando ven su testimonio, es un testimonio deshecho. Es increíble. Es un testimonio terrible. Vean lo que dice allí. Con tal de que retengamos firmes hasta el fin la confianza, el gloriarnos en la esperanza. El versículo 5 dice, para testimonio de lo que se iba a decir. Nosotros somos un testimonio para que otros puedan ver a Cristo Jesús. Moisés era un testimonio para que pudieran ver que Siloé iba a venir, queriendo decir, Jesús iba a venir, el enviado iba a venir. Él era un testimonio de ello. De que había una ley espiritual, principios espirituales. Jesucristo, la casa del Señor, era hecha por Jesucristo. Fuimos hechos a la imagen de Dios, amén. Todo le pertenecía al Padre, pero también era el Señor. Juan 17:10 dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos, le dice Jesús al Padre. En Juan 16:15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la unidad que hay en la Trinidad hoy en día. Y siempre lo va a haber y siempre va a existir. Les escribe también Jesucristo al pueblo de Israel y les dice, si oyen a Moisés, en Lucas capítulo 16, versículo 31, dice, si oyen a Moisés y a los profetas, dice, tampoco se persuadirán, aunque uno se levante de los muertos, cuando les da la parábola del rico y Lázaro y el rico. El rico estando en el infierno, en este lugar de tormento, alza sus ojos y ve a Abraham. Y le dice, por favor, manda a Lázaro que toque su dedo en agua y venga y me refresque porque estoy atormentado en esta llama. El infierno es real. Es real, así como el cielo es real, también el infierno es real y la única forma de escapar del infierno es al arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Lo que hemos hecho nosotros. Por eso no debemos de cansarnos de hablar de Cristo Jesús. Uno de los escritores, de los siervos de antes, de Westcott, Calvino, Tomás de Aquino, escribieron lo siguiente sobre el versículo 5. Y por un testimonio de las cosas que se deberían de hablar por Dios a través de los profetas y finalmente a través de Cristo Jesús nos ha hablado hoy. Dios nos ha hablado hoy a través de Cristo Jesús, amén. Estas fechas nos recuerdan que eran las últimas semanas de Cristo Jesús sobre la tierra, para poder mostrar al mundo
cuál es el plan y propósito de Dios para que el hombre fuera salvo. Él tomaría nuestros pecados y los clavaría en esa cruz, tomando nuestro lugar, ese lugar que nos pertenecía y nos pertenece a nosotros, pero Él decidió tomarlo para que tuviéramos vida eterna en Cristo Jesús. Vean la última palabra de ahí, del versículo 6. Tengamos confianza, el gloriarnos en la esperanza. Si hay algo en lo que nos debemos de gloriar, es en que conocemos a Cristo Jesús. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero si en algo debemos de gloriarnos, de alabarnos, ¿saben qué? Es como dice Jeremías 29:24, dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Si alguien se quiere glorificar en algo, glorifíquese en esto. Dice el Señor, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Me siento tan gozoso, igual que ustedes, hermanos, de haber conocido al Creador del universo a través de Cristo Jesús. Me glorío en ello, de que me ha confiado su casa, igual que a ustedes les ha confiado su casa. Y ustedes saben a lo que me refiero, que les ha confiado su casa. Me ha confiado personas. Primeramente, a mi esposa y a mis hijos. Por eso es importante que Jeremías, Melissa, Gina puedan caminar con Cristo Jesús y que ese libro nunca se olvide. Se lea. Y no solamente se los digo a ustedes, se los digo también a las personas que Dios me ha encargado para que puedan seguir adorando a Dios y creyendo en Cristo Jesús, que es la esperanza. A ustedes, capilla. A ustedes, personas de capilla. Sean jóvenes o ancianos. Confíen en Cristo Jesús. Amén.